Cuotas impagables, intereses abusivos, contratos con letra tan chica que se hace ilegible. Esto es parte del loop del endeudamiento crónico en el que se estima están casi 1 millón de uruguayos. Desde el Frente Amplio, la diputada Julieta Sierra impulsa un proyecto para comenzar a resolver este problema. Pero no hay cómo no caer en una asociación directa con el proyecto presentado por Cabildo Abierto hace años, que hizo suyo el tema, que levantó la bandera y que estuvo solo. Bienvenido, Julieta. Bueno, muchas ¿Cómo gracias. estás? Muchas gracias por la invitación para hablar de un tema tan importante y tan sensible. ¿Estás de acuerdo con que estuvo prácticamente solo Cabildo Abierto con este tema, no? Sí, ellos iban por una reforma constitucional, o sea, juntaron firmas en su momento. A nosotros nos parece que es algo que, siendo un tema que se viene trabajando desde hace muchos años y por casi todos los partidos políticos, podemos llegar a un acuerdo en el Parlamento para enfrentar esta situación que es la cantidad de familias que abarca. Ahora vamos a hablar un poco de los números, pero todos conocemos mínimo 2 o 3 personas que están en el clearing, porque si hay 1 millón de uruguayos que están en el clearing, sí, claro, todos tenemos sí. a alguien cercano que lo está o es uno mismo, o sea, Claro. si no los números no cierran. Exactamente. La oposición, desde la oposición se especula con que este tema se haya puesto enseguida de la votación de la rendición de cuentas, que haya entrado automáticamente en cuestión de horas al Parlamento, fue la moneda de cambio con Cabildo Abierto. Sí, Ya vamos a Abdala, entrar en el sí, tema me concreto, encanta. que es lo que nos importa y de fondo, pero vamos a despejar esta variable. Contame qué es lo que opinás o qué respondés frente a esto. Primero que no seríamos tan burdos de presentarlo 2 días después, o sea, termina la rendición de cuentas y se presenta este proyecto, si hay algo armado, Pero estaría mal, digo, acordar algo así. No estaría mal porque en una Cámara donde no tenés mayorías, todo es negociación y todo es acuerdo y todo es, bueno, yo te acompaño en esto y negociamos. Pero este no es el caso. Nosotros, como Frente Amplio, ya en el 2022 y en el 2023, en la legislatura, de la que no fui parte, pero que más o menos estoy siguiendo cómo fue la discusión en ese momento, ya se estuvo presente este tema. También lo ha levantado el Partido Nacional a través de un proyecto de Aciaín en su momento. El legislador Daniel Peña también en su momento tuvo una iniciativa similar. O sea, hace más de 10 años que este tema es recurrente. Bueno, tenemos este problema, no se llegan a una solución, no se llega a buen puerto de una solución. Por supuesto que lo más conocido en la opinión pública es el de Cabildo por esta campaña de recolección de firmas que plantea una reforma constitucional, pero no es el único. Por eso también confío en que haya un acuerdo a construir, ya que casi todos los partidos políticos han levantado. Han logrado poner el tema han intentado poner el tema de diferentes formas, público, con un mismo espíritu, que es qué hacemos con los intereses altísimos a los que las familias son rehenes y qué hacemos con las casas de crédito que van surgiendo constantemente y que cada vez piden menos requisitos, y esto es a una sola firma. Pero no tiene nada que ver con algo vinculado a la rendición de cuentas. En el entendido de que Cabildo Abierto no integra la Comisión de Hacienda, que es la comisión que comenzó a trabajar este tema, sí le avisé al diputado Perrone porque me parecía una cuestión de orden de decirle, ustedes estuvieron trabajando este tema, te quiero avisar que lo va a empezar a trabajar la Comisión de Hacienda porque me parece que correspondía. ¿Y cuál es la mayor diferencia? Bueno, hablabas de que ellos fueron por la vía de la reforma constitucional. Ahora, más allá de eso, en lo que es hacia el corazón del proyecto, de los cambios, de la idea, ¿cuáles son esas diferencias con Cabildo Abierto? La principal diferencia que ya estamos notando es que ellos quieren agregar al Estado, a los organismos del Estado también en este proyecto de ley que hoy por hoy no lo contempla. Es decir, las personas que tienen deuda con UTE, con OCE, con la DGI, ¿Y por qué no lo con contempla? el BPS. Es razonable, ¿no? Que una persona pobre que no pudo pagar la luz durante meses Yo creo que, o sí, el agua. Es razonable, totalmente razonable, porque además son servicios básicos. Exacto. O sea, son servicios básicos. En este momento no lo contempla. Creo que es parte también de la negociación. Nosotros queríamos empezar a discutir algo, tener un proyecto escrito y empezar a discutir. Este es un proyecto de toda la bancada Frente Amplista. Ando yo y un par de legisladores más difundiéndolo por trabajarlo en la comisión principalmente, pero es de toda la bancada. Y es parte de la discusión que tenemos ahora. Yo en este momento te diría, bueno,
capaz lo que quiero con los organismos públicos es que hagan sus campañas puntuales de diferentes convenios y diferente reestructuración de deudas. Porque habría que ver cuáles son las tasas de interés del Estado, que es ahora como en lo que estamos estudiando, si son similares, si son más bajas o lo que sea. Pero es todo parte de la negociación. Yo en este momento, antes de No está cerrada a que eso... Antes de recibir a los diferentes actores sociales involucrados, que vamos a empezar a recibir a la comisión, no me puedo enamorar y decir, este es el proyecto, no me muevo de esto. Claro. O sea que necesito recibir, hablar, negociar, dialogar con las personas involucradas y ahí estoy abierta a la discusión. Julieta, existe una ley de usura del año 2007. El sistema financiero, el tradicional, ¿cumple con esa ley de usura? Eso como primera pregunta. Debería ser mejor cumplida, mucho mejor cumplida. Es cierto, esta es la ley 18.212, que es en parte de lo que pretendemos modificar, bajando, entre otras cosas, la tasa de interés y dándole otras potestades a Unidad de Defensa del Consumidor del Ministerio de Economía y Finanzas para que se controle mucho más. Mi parecer o mi percepción es que hay un montón de cosas que no se están cumpliendo. Ahora estamos, a la hora de reglamentar y de controlar bastante más, la idea es que sí, con tasas de intereses más bajas. ¿Cuáles son esas cosas que no se están cumpliendo? Porque es difícil pararme en el lugar y decir no se está cumpliendo con total liviandad. Por eso intento tener cuidado en las palabras. Pero si las tasas de intereses están bastante más por encima de lo que la ley te pide muchas veces, mira, yo cuando me vine a estudiar a Montevideo, por eso el tema me toca particularmente, mi primer trabajo fue en un call center que era un estudio jurídico de esos que compran deudas, compran carteras a diferentes bancos, son call center de cobranza. Y siempre, primero que la línea o el tono a trabajar, de acuerdo a la deuda, al banco, o a la empresa a la que hacía referencia la deuda, eran diferentes tonos. Y muchas veces a la gente se le ofrecía cancelar deudas altísimas por importes mucho más altos de los que ellos realmente podrían cancelar. Y ahí hay un problema, porque si vos sacaste un préstamo de 80.000 pesos porque necesitaste, porque se te enfermó tu hijo, porque te quedaste sin trabajo, lo que sea, no importa, sí, lo que sea, sacaste un préstamo de 80.000 pesos y no pudiste pagarlo. Y te llaman a los 2 años y te dicen, podés cancelar con 230.000 pesos, en cuotas por supuesto, pero suma 230.000 pesos. Y en realidad vos podés cancelarlo con 120 y no lo sabés. Y tenés a alguien presionándote todo el tiempo diciéndote, no, es con esto, con esto, con esto. Y la ley figura que es con menos. Ahí hay un incumplimiento. Bueno, una parte del proyecto apunta justamente a las prácticas de cobranza, a las prácticas abusivas. Se denuncian extorsiones, presiones que rayan con lo éticamente repudiable y que están border desde el punto de vista de la legalidad. Ahí describías una, pero ¿qué pasa cuando una persona vulnerable que tiene cortado el crédito, que no tiene para lo básico en su día, recibe presiones de esta naturaleza? ¿A quién recurre? Si está dentro de la legalidad. Se supone que ahí Unidad de Defensa del Consumidor es quien debería actuar. Nosotros lo que planteamos con esto es que tenga mayor competencia, Unidad de Defensa al Consumidor, mayores recursos también para poder hacerlo. Porque las prácticas abusivas son moneda corriente y eso lo sabemos todos los que más o menos tenemos un mínimo de contacto con la realidad. Las llamadas son principalmente a la noche, son sobre las 10 de la noche cuando una persona termina su trabajo y está en una situación de descanso o de mayor vulnerabilidad. Entonces, te arman cuestiones estéticas que parecen orden judiciales cuando no lo son y te los envían a la puerta de tu casa. Está complicado. Como cedulones. Como que, claro, simulando orden judiciales cuando en realidad no lo son, pero estéticamente a una persona que ve con un determinado vocabulario, con un determinado gráfico y demás, por poco no te están dejando en la calle, cuando en realidad no es así. Hay un montón de prácticas abusivas que hay que regular. Ahora estamos esperando un informe jurídico para ver justamente, bueno, hasta qué punto nosotros desde la ley podemos ir para que haya una pena un poco más tajante frente a esas situaciones que además involucran la salud mental de las personas. A mí me están llamando muchas personas, me escriben por las redes sociales y también a mi oficina diciéndome, yo no puedo dormir de noche porque sé que tengo a alguien que está todo el tiempo llamándome, no estoy atendiendo llamadas de números desconocidos
porque sé que es alguien, o sea, si en algún momento me está llamando alguien que es por algo importante, no lo sé porque no estoy atendiendo porque me llaman 10 veces por día. Julieta, y teniendo en cuenta eso que estás contando, que es muy fuerte, obviamente mucha gente está a la espera de que esto salga. Ahora, ¿qué les va a cambiar en su vida práctica la aprobación de este proyecto? Que vos decías, bueno, parecería ser que están los votos, ¿no? Sí, ahora recién estamos arrancando la discusión. Obviamente no quiero comprometer votos que todavía no sé si están hasta que no esté el pleno, pero espero que pero sí. Parecería ser que hay o al menos consenso. que en algunos puntos importantes lleguemos a consensos. Ahí ya bajar la tasa de interés a futuro creo que es un paso. Después, hay otra cuestión de la creación de procesos judiciales, que sería así la reestructuración de deudas para personas de bajos recursos que no tienen ninguna propiedad a su nombre. O sea, no es que largamos y decimos, bueno, vamos a crear procesos judiciales de reestructuración de deuda para todos. Nos parece que hay que hacer foco en este momento. Después se pueden rever otras cosas, pero en este momento hacer foco a las personas que tienen menores ingresos, que además son las que más acceden a casas sin requisitos, o sea que son las principales afectadas de estas cosas, de estas situaciones. Crear un proceso judicial que implica reestructurar la deuda y que no quede sujeto únicamente a lo que la casa de crédito determine, sino que eso esté regulado de cuál va a ser el importe a pagar en el marco de la ley. Que eso hoy, bueno, está como en cuestión si pasa sí o no por lo que manifestaba. Y después nosotros incorporamos también otra cuestión que está relacionada con la educación financiera. Nosotros en el proyecto exhortamos a la UDELAR a hacer a través de la extensión universitaria, bueno, busquemos la manera de ampliar la educación financiera. En este momento hay algunos programas, ANEP lo está trabajando. A mí personalmente, esto lo hablo a título personal, me parece que está faltando y que no está llegando a tantas personas como debería. Cursos o que muchas veces se arma únicamente, no sé, en primaria o los primeros años de secundaria, pero en realidad creo que tiene que haber un acompañamiento de adultos mayores también, a personas. Yo me imagino un centro comunitario de un barrio con cursos de educación financiera, con charlas de educación financiera a través de estudiantes universitarios, a través de, no sé, personas ya recibidas. Eso me parece que es una bandera de la que yo al menos no me voy a bajar, porque muchas veces las personas acceden a estas cosas por desinformación, simplemente. No saben los derechos que tienen para reclamar diferentes cosas y está vinculado a su economía. Las empresas de crédito que prestan dinero, ¿son todas legales o hay aquellas que lo hacen de forma ilegal? Hay de todo. Yo ahí también no quiero hablar con mucha liviandad, pero se están recibiendo denuncias y se están siendo públicos en diferentes medios, en diferentes artículos, algunas prácticas que están rozando la legalidad. Yo creo que eso deberíamos pensarlo también por una cuestión vinculada a una ley de lavado de activos. Pero eso es mi percepción, obviamente es algo a estudiar y no quiero vincular esto con el lavado de activos con tanta liviandad. Estamos recibiendo denuncias de situaciones que cada vez son más complejas. Hay algunas empresas que sí son legales, más allá de que los montos de los intereses y la forma, border, ¿no? Pero que sí, que funcionan bajo la legalidad, que estamos preocupadas por la estabilidad del sistema financiero con este tipo de proyectos, tanto el tuyo como el de Cabildo. ¿Cómo se hace para garantizar los derechos del consumidor y simultáneamente la estabilidad del sistema? Es que uno de los problemas principales o de las discusiones que vamos a tener es el punto de equilibrio justamente entre, en mi caso, para mí mi defensa tiene que estar a la gente que está siendo rehén de estas situaciones. Sí. Mi defensa va a ir por ese lado. También, ahora estamos iniciando las charlas, pero por supuesto que si vos bajás las tasas de interés y las empresas empiezan a pedir más requisitos, también está el miedo de que las personas recurran a la informalidad, porque las empresas, las casas de crédito empiezan a pedir más requisitos, empiezan a pedir recibos de sueldos que la gente muchas veces no tiene, o empiezan a fijarse mucho más en la ficha en qué categoría está en el Banco Central, y que eso tenga un efecto secundario. Por eso es un tema muy sensible a tratar con mucha seriedad para que no tengamos un efecto rebote de las empresas presionando y diciendo, bueno, claro, yo te hago lo que vos me pedís, pero te pido todo este montón de requisitos a gente o y no después te pido nada y por eso te cobro un disparate.
Claro, entonces tiene que haber un equilibrio y va a ser parte de la negociación, que no es solo con los partidos políticos, también es con las empresas involucradas. Julieta, desde las organizaciones no gubernamentales se señala que el crimen organizado está metido en esto, que antiguamente se hablaba de personas que prestaban dinero, pero que ahora son redes, que hay organizaciones. ¿Está al tanto el Parlamento de esta situación? Este es un tema más para el Ministerio del Interior, por supuesto, pero está vinculado con personas que piden plata. Antes se pensaba que era una persona y ahora se ve que son organizaciones. Sí, yo no puedo confirmarlo, pero por supuesto que estoy orientada a creer o intuyo que algo de eso hay. No puedo confirmarlo porque obviamente muchas veces se carece de pruebas, pero mi percepción, y es una percepción, es que sí, y rumbo a eso es lo que estoy empezando a estudiar justamente para poder decirlo con total propiedad que hay una vinculación directa. Tu proyecto establece topes a los intereses de no más de 35%, ¿no? Y también recargos en los recargos por mora, ¿de cuánto sería? Hasta un tope del 60%, porque, y también otra cosa que incorpora es que los recargos se hagan sobre lo que falta pagar. Muchas veces se hace sobre todo lo que se prestó, sobre el capital entero, y eso es lo que hace imposible que se pague, que se pueda cancelar la deuda. No se debería hacer por el capital. Si la persona pagó 7 cuotas de 10, bueno, que se haga sobre las 3 que no pagó. Que se haga sobre las 3 y no sobre el total, que eso es algo que pasa. Eso es algo que les pincha el negocio. Y que es absolutamente... Sí, por supuesto. Entonces, la idea es hacer un trabajo serio con todos los partidos políticos y que no quede el Frente Amplio más 2 votos. Esto tiene que tener un respaldo más importante, eso es lo que aspiro. ¿Han conversado con el Ministerio de Economía? ¿Han conversado con el Banco Central? Porque en los controles el Banco Central tiene mucho que ver, y en lo que ustedes coloquen en el proyecto de ley, me imagino que el Ministerio de Economía tendrá opinión. Sí, ahora se encuentran estudiando en detalle este proyecto. Obviamente estuvo la comunicación de que íbamos a empezar a trabajarlo desde la bancada del Frente Amplio. Se encuentran estudiando el proyecto y en todo caso veremos si hay cosas que deben ingresar más por el presupuesto nacional, que es otra discusión que vamos a tener. Por ejemplo, dotar más de recursos a Unidad de Defensa del Consumidor. Capaz nos dicen, este proyecto lo plantea, pero vamos a ir por un incremento presupuestal y que entre la ley de presupuesto, no en el proyecto, porque nos permite que también tenga más recursos para otras competencias y no solamente para esto. Es parte de las charlas que vamos a tener. Estamos cerrando ya, pero te hago una última pregunta. Se aprueba este proyecto, va a necesitar de una reglamentación, ¿no? ¿Está aceitado también ese mecanismo para que el proyecto no termine, la ley no termine convirtiéndose en letra muerta, de que nunca se reglamenta o se demora y al final la respuesta no llega? Eso tiene que ser el ABC de este proyecto, porque si es un saludo a la bandera, me retiro. O sea, no puede ser un saludo a la bandera. Sí, igual, ¿no? Hay muchísimo, mucho más de lo que me gustaría, lamentablemente. Pero justamente ahí en el último capítulo del proyecto lo que data es a Unidad de Defensa del Consumidor, bueno, mucho más presupuesto y mucho más competencia para que haya un control de que esto se cumpla. Esa es la charla que tendremos en los próximos días con el MEF, a ver si se hace a través de este proyecto o si ellos dicen lo ponemos en presupuesto para que también abarque otros temas. Pero voy a hacer patria o muerte con la insistencia. Con esto nos vamos. Bueno, sí, claro. No crece el pasto después de eso. Claro. Muchas gracias, Julieta. Por favor, a las órdenes. Gusto. Gracias. Cuando estemos un poco más avanzados en el proceso, nos volvemos a juntar. Encantada. ¿Te parece encantada. bien? Sí, claro. Gracias. Nos vamos a una breve pausa. Esto es 5 Sentidos por la Televisión Pública.